¿Por qué esta chica negra sigue aquí de pie? ¿Eres sorda o simplemente estúpida? Preston Caldwell, el tercero, no susurró. Quería que todos oyeran. Mírale las manos, señaló con su copa de champán. Agrietadas, sucias, seguro que por las mañanas limpia baños. Se rió. Y la dejan tocar mi comida. Daniel mantuvo la cabeza baja. Señor, ¿puedo volver cuando... ¿Cuándo qué? Cuando aprendas a leer. Se volvió hacia su asistente. Esto es lo que pasa cuando contratan gente del gueto. Sin educación, sin clase, sin cerebro. La apartó con la mano como si fuera una mosca. Tráeme a un camarero de verdad. Alguien que no huela a autobús. El restaurante quedó en completo silencio. Un multimillonario. Una camarera negra. 50 personas ricas observando. Nadie la defendió, pero Daniel no lloró. No huyó, sonrió. Y lo que hizo a continuación hizo que Preston Caldwell se atragantara con su propia arrogancia. Daniel enderezó la espalda. Su mano se deslizó hasta el bolsillo del delantal. Sus dedos rodearon un diccionario gastado. Las páginas, suaves por años de uso. La letra de su abuela en el interior. Su ancla. Dio un paso hacia la mesa de Preston. No hacia atrás, sino hacia él. Y abrió la boca. Pero las palabras que salieron no fueron en inglés. Fueron en francés, un francés parisino perfecto, el que se habla en salones diplomáticos y restaurantes de 5 estrellas a lo largo de los Campos Elíseos. Señor, entiendo perfectamente su pedido. Filete miñón, término medio. Salsa bearnesa aparte. ¿Desea también ver nuestra selección de vinos esta noche? La copa de champán de Preston se detuvo a medio camino de sus labios. El bolígrafo de su asistente cayó ruidosamente sobre la mesa. Pero Daniel no había terminado. Siguió con alemán. Claro, preciso, con acento de Múnich. O quizá el señor Caldwell prefiere el alemán. También puedo atenderlo en ese idioma. Usó la tercera persona del mismo modo en que Preston se refería a sí mismo, devolviéndole su arrogancia como un espejo. Luego el español fluyó, suave como música. Castellano. Tal vez el español sea más cómodo para el caballero que el italiano. Y entonces italiano. Melódico, florentino. El italiano también funciona maravillosamente, si el señor Caldwell lo prefiere. Se detuvo, plantó los pies en el suelo y miró a Preston Caldwell directamente a los ojos. Sin ira, sin miedo, sin temblor. Solo una calma absoluta e inquebrantable. Hablo 7 idiomas, señor Caldwell. El inglés es, de hecho, el más fácil. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que lo decía todo. Ahora bien, ¿el señor Preston Caldwell sigue queriendo que lo atienda otra persona? ¿O podemos continuar con su pedido? El silencio que siguió fue ensordecedor. No se movió ni un solo tenedor. No tintineó ni una copa. El pianista se había detenido a mitad de una nota. Nadie lo notó cuando, en el bar, un vaso de cóctel se le escapó de los dedos, congelados al barman. Se hizo añicos contra el suelo. Nadie se movió para limpiarlo. El único sonido era el líquido goteando sobre las baldosas. Gota, gota, gota. El chef François Beaumont estaba de pie en la puerta de la cocina, con la boca abierta. La toalla se le había caído del hombro y no se había dado cuenta. David Palmer, el gerente del restaurante, permanecía paralizado en medio del salón. Un menú colgaba flojo de su mano inerte. En una mesa de la esquina, un hombre mayor bien vestido, de cabello plateado, dejó lentamente su copa de vino. Sus ojos se iluminaron con algo parecido al reconocimiento, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Sacó su teléfono y empezó a escribir notas cerca del mostrador de recepción. Miranda Hayes observaba con los ojos entrecerrados. Su rostro había palidecido, pero no por el impacto, por los celos, celos puros, ardientes. Había trabajado en ese restaurante durante 8 años. 8 años sonriendo a clientes ricos. 8 años siendo invisible. Y esa camarera acababa de convertirse en la persona más comentada de la sala en 30 segundos. La mandíbula de Miranda se tensó, pero todas las miradas estaban puestas en Preston. Preston Caldwell, el tercero. Multimillonario, titán tecnológico. Un hombre que nunca se había quedado sin palabras en 62 años de vida. Estaba sentado como si alguien le hubiera cruzado la mesa
y lo hubiera abofeteado con un guante de seda. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Su rostro pasó por varios colores. Rojo, blanco, rojo otra vez. Una vez más, no salió ninguna palabra. Por primera vez en toda su existencia privilegiada, Preston Caldwell no tenía absolutamente nada que decir. Las manos de Daniel temblaban ligeramente bajo la mesa. Lo ocultó bien. Era la primera vez en 18 meses que mostraba en ese trabajo quién era realmente. 18 meses escondiéndose. De mantener la cabeza baja, de ser exactamente lo que los demás esperaban. Y ahora la máscara había caído. No sabía si aquello la salvaría o la destruiría, pero ya no había vuelta atrás. 5 segundos de silencio se estiraron hasta parecer una eternidad. Preston se recuperó primero. Los hombres como él siempre lo hacen. Tenían demasiado orgullo para quedarse abajo. Se aclaró la garganta, se acomodó el cuello de la camisa y dejó la copa de champán con un control deliberado. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más suave, casi humana. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Nada de tercera persona, nada de Preston Caldwell. Solo un hombre haciendo una pregunta que de verdad quería que le respondieran. En la biblioteca pública, dijo Daniel con calma. En el Community College, antes de que tuviera que abandonarlo. Y de los inmigrantes de mi barrio que fueron lo bastante amables como para enseñarme. ¿Abandonaste? La vida no siempre sigue el plan, señor Caldwell. Algo cruzó fugazmente su rostro. Podría haber sido respeto. Podría haber sido cálculo. Con hombres como Preston, era difícil distinguir la diferencia. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla. Su expresión cambió al instante. El color se le fue del rostro. «Maldita sea», contestó. La voz al otro lado hablaba rápido. Negocios en alemán, términos legales alemanes, plazos ajustados, presión. Preston no entendía ni una sola palabra. Tapó el teléfono y siseó a su asistente. «¿Dónde demonios está Thomas? ¿Mi intérprete?» «Intoxicación alimentaria, señor. Ha estado vomitando todo el día. Llamamos a todas las agencias de Chicago. Nadie está disponible con tan poca antelación. Este es el trato de Múnich. Klaus Schmidt. 40 millones de dólares. Se niega a hacer negocios en cualquier idioma que no sea alemán. El plazo vence esta medianoche». Preston miró alrededor de la sala, desesperado. Entonces sus ojos se posaron en Daniel, la mujer a la que había llamado estúpida. La mujer de la que dijo que olía a autobús. La mujer que quería fuera de su vista. La necesitaba. Y ambos lo sabían. «Dijiste que hablas alemán». «Sí. Necesito tu ayuda». 4 palabras. 4 palabras simples que lo cambiaron todo. Preston Caldwell III, multimillonario, titán de la industria, amo del universo, estaba pidiendo ayuda a una camarera negra. La misma camarera negra a la que había intentado humillar 5 minutos antes. Daniel podría haber dicho que no. Tenía todo el derecho, todas las razones. Su mano tocó el diccionario en su bolsillo y oyó la voz de su abuela resonar a través de los años. La verdadera fuerza no es la venganza cuando tienes el poder. Es elegir ayudar cuando tienes todo el derecho a negarte. «Dame el teléfono». Lo tomó de su mano y escuchó durante 30 segundos. El alemán era rápido, técnico, impaciente. Entonces respondió. «Alemán perfecto. Acento de Múnich. Registro formal de negocios». «Buenas noches, señor Schmidt. Mi nombre es Daniel. Esta noche estaré interpretando para el señor Caldwell. ¿En qué puedo ayudarle?» La voz al otro lado hizo una pausa, sorprendida por el acento impecable. Durante 5 minutos, Daniel llevó adelante una negociación que Preston no pudo seguir. Pero no solo estaba traduciendo palabras, estaba traduciendo cultura. Cuando Schmidt expresó preocupación por el cronograma, Daniel lo reconoció como un valor cultural alemán. La puntualidad era sagrada. Se lo explicó a Preston y sugirió reestructurar la oferta. Cuando la tensión aumentó por una cláusula del contrato, recurrió a un proverbio alemán. «Las cosas buenas llevan tiempo», dijo en la lengua materna de Schmidt. Él se rió. La tensión se disipó. El trato se salvó. Antes de colgar, Schmidt cambió al inglés para que Preston pudiera entender. «Señor Caldwell, su nueva intérprete es extraordinaria. Suena como si hubiera sido educada en la propia Múnich.
¿Dónde la encontró? Preston miró a Daniel. En la biblioteca pública y gracias a un librero en Detroit. Extraordinario. Espero volver a trabajar con ella. Buenas noches. La llamada terminó. Preston se dejó caer en la silla como un hombre que acaba de sobrevivir a un accidente de coche. Acabas de ahorrarme 40 millones de dólares. Traduje una llamada telefónica. El trato ya era suyo. No, negó lentamente con la cabeza. Entendiste lo que realmente quería decir. No solo lo que dijo. Mis últimos 3 intérpretes no pudieron hacer eso. Daniel sostuvo su mirada. Eso es el lenguaje, señor Caldwell. No son solo palabras. Es significado, contexto, cultura. La observó durante un largo momento. Estás desperdiciada aquí. Lo sé. Pero ninguno de los dos notó a Miranda Hayes observando desde las sombras. Sus ojos estaban entrecerrados. Tenía el teléfono en la mano. Y sus celos estaban a punto de destruirlo todo. Para entender por qué Daniel ayudó al hombre que la humilló, hay que saber de dónde venía y por qué. Cuando miró a Preston Caldwell, no solo vio a un multimillonario arrogante, vio al hombre que destruyó a su familia. Detroit, 2007. Una cocina pequeña, paredes amarillas, el olor de los rollos de canela horneándose en el horno, jazz sonando suavemente en una vieja radio. Danielle, de 10 años, estaba sentada a la mesa con su abuela, Ruth. Los libros cubrían todas las superficies: diccionarios, guías de idiomas, cuadernos de gramática prestados de la biblioteca. Las manos de Ruth estaban curtidas por décadas de trabajo duro, pero sostenían un pequeño diccionario de bolsillo con una ternura infinita. El lenguaje no son solo palabras. Pequeña, dijo Ruth con una voz tan cálida como una mañana de domingo. Es una llave. Abre puertas cuya existencia otras personas ni siquiera imaginan. Apretó el diccionario en las manos pequeñas de Daniel. Yo empecé con este. Francés, luego alemán, luego español. Sonrió. Tú llegarás más lejos de lo que yo jamás llegué. Dentro del diccionario había notas escritas a mano en 4 idiomas. El propio viaje de Ruth, trazado en tinta que se desvanecía con el tiempo. Prométeme que nunca dejarás de aprender. Lo prometo, abuela. Ese diccionario nunca se separó de Daniel. 8 años después, el mundo se vino abajo. Hospital Northwestern Memorial. Ruth yacía en una cama que parecía tragarse su cuerpo cada vez más pequeño. El cáncer se detectó demasiado tarde porque no podía permitirse chequeos médicos regulares. Daniel sostenía la mano de su abuela. Se sentía como papel, como si pudiera desmoronarse si apretaba demasiado fuerte. Prométemelo, susurró Ruth con una voz apenas audible. Nunca dejes de creer en ti misma. Nunca permitas que nadie te diga lo que no puedes ser. Lo prometo, abuela. Te lo prometo. Los ojos de Ruth se cerraron. Nunca volvió a abrirlos. 3 semanas después del funeral, la madre de Daniel, Grace, llegó a casa del trabajo entre lágrimas. Grace había trabajado en Caldwell Electronics durante 18 años. Supervisora de línea, 45 trabajadores a su cargo, un historial de asistencia perfecto. Ni un solo día de baja en 18 años. Aquella tarde todos habían sido convocados a la planta de producción. Una pantalla de video parpadeó y cobró vida. Apareció un hombre de cabello plateado, traje caro, oficina en la esquina. El tipo de rostro que nunca había conocido un solo momento de verdadera dificultad. La junta directiva, bajo el liderazgo de Preston Caldwell, ha determinado que la consolidación es necesaria. La planta de Detroit cesará su producción con efecto a partir del 1 de enero del 2000. Trabajadores despedidos 3 días antes de Navidad. Grace Stevens era la empleada número 1847. Preston no leyó ningún nombre. No se disculpó. Ni siquiera se presentó en persona. Lo anunció a través de una pantalla, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Como si no fuera responsable. Como si Preston Caldwell fuera una entidad separada que tomaba esas decisiones. Como si los 2.000 seres humanos que perdían su empleo no merecieran ni siquiera una despedida cara a cara. Grace perdió su trabajo y luego su seguro médico. La afección cardíaca que tiene ahora podría haberse detectado años atrás, tratada antes de volverse crítica. Pero sin seguro, no podía costear los chequeos.
Ahora, 10 años después, Grace necesita una cirugía. $85,000, y Daniel trabaja en 2 empleos tratando de ahorrar para ayudarla. Esta noche, en este elegante restaurante de Chicago, Daniel reconoció a Preston Caldwell en el instante en que se sentó. Había visto ese rostro en una pantalla 10 años atrás. El rostro que le dijo a su madre, 3 días antes de Navidad, que 18 años de servicio impecable no significaban nada. Él no la reconoció. ¿Por qué lo haría? Nunca supo ninguno de sus nombres. Daniel sintió el diccionario en su bolsillo, la letra de su abuela en la primera página. La verdadera fortaleza no es la venganza. Es elegir ayudar cuando tienes el poder de destruir. Podría desenmascararlo en ese mismo momento, gritar la verdad delante de todos. Pero la venganza no salvaría a su madre. Solo avanzar podía hacerlo. Así que tragó su rabia y siguió trabajando. El restaurante murmuraba de comentarios. ¿Escuchaste? 7 idiomas. ¿De la biblioteca? De sus vecinos. Preston no podía dejarlo pasar. 30 minutos después de la llamada de Múnich, mandó llamar a Daniel de nuevo a su mesa. Su actitud había cambiado por completo. La crueldad había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía curiosidad. Siéntate. Sigo trabajando, señor Caldwell. 5 minutos. Haré que valga la pena. Daniel se sentó, pero mantuvo la postura, lista para levantarse en cualquier momento. No estaba relajándose. Estaba esperando. El alemán fue perfecto, dijo Preston. Acento de Múnich. Incluso Schmidt lo notó. ¿Dónde aprendiste realmente? Ya se lo dije. En la biblioteca pública. Recursos en línea. Y el señor Brown. ¿Quién es el señor Brown? Es dueño de una librería de segunda mano en mi barrio. Ex profesor de literatura de Múnich. De la Universidad Ludwig Maximilian. Se jubiló y se vino a Estados Unidos. Extrañaba dar clases. Yo quería aprender. Hicimos un trato. El dueño de una librería. Preston negó con la cabeza. ¿Y el francés? Madame Colette, profesora jubilada de Lyon. Es voluntaria en el centro comunitario los sábados. ¿Español? Señora Gutiérrez. Mi vecina. Es de Guadalajara. Hace los mejores tamales de Detroit. Yo ayudo a su nieto con las tareas. Ella me enseña español, italiano, sobre todo YouTube, y un semestre en el Community College antes de abandonarlo. ¿Portugués? La señora Santos. Una brasileña que vive en mi edificio. A veces cuido a su hija. Ella me enseña a cambio. Esos son 6. Preston se inclinó hacia adelante. Dijiste 7. Árabe. Árabe. Del señor Mansur. Tiene la tienda de comestibles de mi cuadra. Es originario del Líbano. Preston volvió a sacar su teléfono. Ali Hassan, mi socio comercial en Dubái. Se niega a hablar inglés por principios. Dice que corrompe el alma. Sonrió levemente. Veamos qué tan bueno es realmente tu árabe. Marcó y puso el altavoz. Una ráfaga rápida de árabe estalló desde el teléfono, exigente, impaciente. El acento era árabe del Golfo, formal y cortante. Los ojos de Preston la desafiaban. Daniel escuchó 3 segundos y luego respondió. Árabe del Golfo impecable. Saludo formal perfecto. La paz sea con usted, señor Hassan. Soy Daniel. El señor Caldwell desea hablar con usted sobre los detalles del contrato. Silencio absoluto al otro lado. Luego, una carcajada, profunda y cálida. La voz de Preston Hassan resonó por el altavoz. ¿Quién es esta mujer? Habla mejor árabe que sus últimos 3 intérpretes juntos. Suena como si hubiera crecido en Abu Dhabi. Lo aprendió en su vecindario. Entonces, mándame la dirección de ese vecindario mágico. Quiero contratar a toda la cuadra. Hassan seguía riendo. No dejes escapar a esta. Vale más que tu acuerdo de Múnich. La llamada terminó. Preston miró a Daniel como si la viera por primera vez. 7 idiomas sacados de una biblioteca y de tus vecinos. El conocimiento no tiene código postal, señor Caldwell. Asintió lentamente. Estás desperdiciada aquí. Ya me lo ha dicho 2 veces. Porque lo digo en serio. 2 veces. Por un instante, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Pero en las sombras, cerca del mostrador de recepción, Miranda Hayes escribía furiosamente en su teléfono. Su plan estaba tomando forma y Daniel no tenía idea de lo que se avecinaba. 9:15 de la mañana.
Daniel estaba limpiando una mesa cuando Miranda se acercó a Preston. «Señor Caldwell». La voz de Miranda era seda y veneno. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «Es sobre la camarera». Preston apenas levantó la vista. «¿Qué pasa con ella?» Miranda se inclinó. Bajó la voz hasta un susurro preocupado. «La he estado observando durante 18 meses. Trabaja aquí desde el principio y ni una sola vez reveló que habla otros idiomas». Hizo una pausa para causar efecto. ¿No le parece extraño? Ahora sí tenía su atención. Ella estaba allí mismo durante su llamada de Múnich, antes incluso de que pidiera ayuda. Lo oyó todo. Detalles de una oferta de 40 millones de dólares. Nombres de competidores, estrategia. La expresión de Preston se oscureció. Y luego, casualmente, habla alemán perfecto. Miranda negó lentamente con la cabeza. Alguien con 7 idiomas trabajando como camarera por el salario mínimo. Eso no cuadra, señor. ¿Qué está sugiriendo exactamente? ¿Y si ha estado escuchando conversaciones confidenciales durante 18 meses? Recopilando información, vendiéndola a sus competidores, a periodistas. Dejó que eso calara. Piénselo. Una mujer tan talentosa escondida a plena vista como camarera. O está huyendo de algo o está trabajando para alguien. Preston ya había sido traicionado antes. Socios que le robaron ideas. Empleados que vendieron secretos a rivales. Familiares que lo demandaron por herencias. No confiaba en nadie. Y Miranda sabía exactamente qué heridas presionar. ¿Por qué lo ocultaría durante 18 meses? Preguntó Preston. Exactamente mi pregunta, señor, asintió Miranda con gravedad. Alguien que no tiene nada que ocultar no se esconde. Tráigame al gerente. David Palmer llegó en segundos, nervioso, sudando. Conocía ese tono. Sí, señor Caldwell. Esa camarera, Daniel. Despídala de inmediato. El rostro de David se puso blanco. Señor, ella acaba de ayudarle a salvar. Estaba escuchando comunicaciones empresariales confidenciales. Ocultó sus habilidades durante 18 meses. Eso es engaño. Es un riesgo de seguridad. Pero no hay pruebas. Soy el mayor donante privado de su empresa matriz. Ceno aquí 3 veces por semana. ¿De verdad vas a discutir conmigo por una camarera? David miró al otro lado de la sala, hacia Daniel. Ella le sonreía a un cliente. Se reía de algo que había dicho, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cerró los ojos. Sí, señor. David caminó hacia Daniel como un hombre que va a una ejecución, la suya propia. Daniel, la voz se le quebró. Necesito hablar contigo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Lo siento mucho. Tengo que dejarte ir. Con efecto inmediato. ¿Qué? La palabra salió ahogada. ¿Por qué? El señor Caldwell cree que hay ciertas preocupaciones sobre... Lo siento. Está fuera de mis manos. ¿Preocupaciones sobre qué? Acabo de salvar su trato. David no pudo mirarla a los ojos. Por favor, vete antes de que empeore. La escoltaron por la cocina, pasando junto a los cocineros de línea que de pronto encontraron sus estaciones fascinantes. Pasaron junto al personal de preparación, que no se atrevía a levantar la vista. Pasaron junto a los lavaplatos, que fingían no ver nada. Elena corrió hacia ella con lágrimas corriéndole por el rostro. Daniel, ¿qué pasó? Esto es una locura. No te metas. Daniel agarró a Elena del brazo. También perderás tu trabajo, pero puedo decirles que tienes que cuidar a tu madre. No. La empujaron hacia la puerta trasera, pero su camino la llevó junto a la sección VIP, junto a Preston Caldwell. Él estaba de pie en la entrada, observándola caminar en su desfile de vergüenza con fría satisfacción. Sin culpa, sin remordimiento. Solo la expresión de un hombre que había eliminado un problema. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Daniel había algo que Preston no reconoció. Ella había sabido quién era él todo el tiempo, y aún así lo había ayudado. Y él acababa de demostrar exactamente qué clase de hombre era. Detrás de Preston, Miranda sonrió. Tomó la decisión correcta, señor. Más vale prevenir que lamentar. La puerta trasera se abrió. Una ráfaga de aire frío entró. Y lluvia, muchísima lluvia. Daniel salió a la oscuridad. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y todo por lo que había trabajado se hizo añicos sobre el concreto mojado.
La lluvia caía como si el cielo estuviera furioso. No una llovizna suave, sino un castigo. Chicago frío. Noviembre. Una lluvia que cortaba la ropa como cuchillos. Daniel no tenía paraguas ni abrigo. Ambos seguían dentro, encerrados en su casillero. No le permitieron volver. Apoyó la espalda contra la pared de ladrillo del callejón y se deslizó hasta caer al suelo. El pavimento estaba empapado. Charcos sucios atravesaron su uniforme delgado en segundos. No le importó. Por primera vez esa noche, se permitió quebrarse. Las lágrimas llegaron con fuerza, no silenciosas ni dignas. Eran de las feas, de las que nacen en lo más profundo del pecho, de las que sacuden todo el cuerpo. 18 meses. 18 meses ocultando quién era en realidad, sonriendo ante insultos, fingiendo ser exactamente lo que los demás esperaban, siendo invisible. Esa noche por fin había mostrado su verdad al mundo, y el mundo la había castigado por ello. La lluvia le pegaba el cabello a la cara, los dientes le castañeteaban sin control, los dedos se le estaban entumeciendo. Metió la mano en el bolsillo del delantal. El diccionario ya se había mojado. El cuero viejo estaba empapado. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página, la letra de su abuela. El lenguaje es una llave. Abre puertas que otros no ven. La tinta se estaba corriendo. Las palabras se disolvían, desapareciendo ante sus ojos. No, 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 no. Intentó cubrirlo con su cuerpo, encorvada sobre él como si pudiera protegerlo de la tormenta. Pero el agua seguía llegando, seguía destruyendo. El último pedazo de su abuela estaba desapareciendo entre sus manos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Casi no respondió. ¿Para qué? Pero en la pantalla decía Northwestern Memorial Hospital, el hospital de su madre. Señorita Stevens, le llamamos de Northwestern Memorial por su madre, Grace Stevens. El corazón de Daniel se detuvo. Está bien, está estable, pero llamo por su cirugía. Se ha programado para dentro de 2 semanas. Sí, lo sé, estoy trabajando en el pago. Precisamente por eso llamo, dijo la voz, plana, burocrática. Necesitamos un depósito de $20,000 en un plazo de 48 horas para mantener el turno quirúrgico. Daniel no podía respirar. ¿48 horas? Política del hospital, señorita Stevens. Ya hemos extendido el plazo 2 veces. Esta es la última prórroga. Si no recibimos el depósito antes del miércoles a las 5 de la tarde, tendremos que asignar el turno a otro paciente. Pero yo... Se detuvo. ¿Qué podía decir? Acabo de perder mi trabajo. Lo siento, señorita Stevens. Ojalá tuviera mejores noticias. La línea se cortó. Daniel se quedó mirando el teléfono en su mano empapada por la lluvia. $20,000. 48 horas. Tenía ahorrados 12,000. Cada centavo que había logrado juntar durante 3 años, trabajando en 2 empleos. Necesitaba 8,000 más y acababan de despedirla. Las cuentas no cerraban. Miró el diccionario arruinado, las palabras de su abuela desvaneciéndose en el olvido, el cielo negro descargándose sobre ella. Esto era tocar fondo, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. Y su madre podría morir por ello. El teléfono seguía brillando en su mano. Deslizó el dedo por sus contactos. Almacén Packwright. $18 la hora. No se requieren habilidades. Turno nocturno disponible. Podía llamar ahora mismo, suplicar por un puesto, hacer dobles turnos, vender su coche, empeñar todo lo que tenía. Tal vez podría rascar 8,000 en 48 horas. Tal vez. Su dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada. Entonces se abrió la puerta trasera del restaurante. Una luz dorada se derramó en el callejón oscuro. Una figura se recortó en el umbral. Alto, cabello plateado, bien vestido pero sin ostentación. Salió bajo la lluvia y abrió un paraguas sobre la cabeza de Daniel. La lluvia dejó de golpearle la cara. Por primera vez en lo que parecían horas, pudo ver con claridad. El hombre la miró con ojos amables. Te he estado observando durante 6 meses, Daniel. Ella se quedó helada. Esta noche por fin me mostraste exactamente lo que necesitaba ver. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Él extendió la mano para ayudarla a levantarse. Sé quién te enseñó alemán. Sé que tu abuela se llamaba Ruth. Sé que tu madre necesita una cirugía. Daniel lo miró fijamente.
Y sé que Preston Caldwell acaba de cometer el mayor error de su vida. Bajo el toldo del edificio de al lado, Jonathan Mercer colocó su abrigo de cachemir sobre los hombros temblorosos de Daniel. Estaba empapada hasta los huesos, tiritando, abrazando contra el pecho un diccionario arruinado. Pero sus ojos estaban alerta, desconfiados. ¿Cómo sabe todo eso sobre mí? Mercer sonrió. Era una sonrisa paciente, la sonrisa de un hombre que había esperado mucho tiempo ese momento. Hace 6 meses cené con un viejo amigo, Heinrich Braun. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. ¿El señor Braun? ¿El dueño de la librería que me enseñó alemán? Heinrich me habló de una joven negra que entraba en su tienda cada semana. Compraba libros alemanes antiguos, con el dinero de las propinas, y se quedaba horas practicando conversación. Mercer hizo una pausa. Dijo que hablas alemán mejor que su propio nieto, que nació en Berlín. El señor Braun habla demasiado. Es amigo mío desde hace 30 años. Sabe lo que busco. La expresión de Mercer se volvió seria. Personas con dones extraordinarios a las que el sistema tradicional les falla. Personas que se quedan en los márgenes. Personas como tú. ¿Entonces me ha estado acosando? Te he estado evaluando como los equipos deportivos evalúan a los atletas, como los inversores evalúan a las startups. Daniel se envolvió el abrigo con más fuerza. Y esta noche simplemente coincidió que estaba en ese restaurante. Reservé esa mesa hace 2 semanas porque sabía que Preston Caldwell estaría allí. Conozco a Preston desde hace 20 años. Apretó la mandíbula. Sabía exactamente cómo trataría a alguien que se ve como tú y hace el trabajo que tú haces. Quería que me humillara. Quería ver qué harías bajo presión. Cualquiera puede ser talentoso cuando todo es fácil. Necesitaba ver de qué estás hecha cuando alguien intenta quebrarte. Daniel guardó silencio un momento. ¿Y qué aprendió? Que eres todo lo que Heinrich dijo que eras y más. La miró a los ojos. No solo hablas 4 idiomas. Elegiste ayudar al hombre que te insultó. Elegiste la excelencia antes que la venganza. Eso es raro. Eso es exactamente lo que necesito. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta. Directora de Relaciones Globales con Clientes en Mercer Global Partners. Salario inicial de $140,000 anuales. Cobertura médica completa para ti y tu familia inmediata. Viajes internacionales y un fondo de becas para que lo concedas a personas como tú. Daniel no podía procesar las cifras. $140,000. 10 veces lo que gano ahora. ¿Y los 20,000 que mi madre necesita en 48 horas? Considéralo un adelanto de tu bono de incorporación. El dinero puede estar en tu cuenta mañana por la mañana. Daniel lo miró, esperando la trampa. ¿Qué quiere a cambio? Directa al grano. Me gusta eso. Mercer asintió hacia el restaurante. Hay una mujer que llegará en 15 minutos. Eleanor Whitmore, multimillonaria británica. Un acuerdo de $200 millones. Exige que toda la comunicación empresarial sea en alemán. Su intérprete canceló. Mi reemplazo no es lo suficientemente bueno. Te necesito. Te he necesitado durante 6 meses. Pero ahora, esta noche, puede que seas la única persona en todo Chicago que pueda ayudarme a cerrar este trato. Daniel miró la puerta del restaurante, la luz dorada que se derramaba desde las ventanas, el lugar que acababa de expulsarla como si fuera basura. ¿Quieres que vuelva a entrar ahí? Quiero que regreses y les muestres a todas y cada una de las personas en esa sala lo equivocados que estaban contigo. Hizo una pausa. Incluido Preston Caldwell. Daniel pensó en su madre, en las solicitudes universitarias de Kevin, en el diccionario arruinado que sostenía en las manos, en la voz de su abuela. Lo que damos vuelve de formas que nunca esperamos. Tomó la mano de Mercer. Vamos. Juntos caminaron hacia la puerta principal. No la de atrás, la de delante. La puerta principal del Meridian se abrió de golpe. Todas las cabezas del restaurante se giraron. Danielle Stevens entró con un uniforme de camarera empapado y un abrigo de cachemira que valía más que su coche. Jonathan Mercer caminaba a su lado, y toda la sala quedó en silencio. El rostro de David Palmer perdió todo el color. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miranda Hayes se quedó congelada a mitad de una frase con un cliente. Su sonrisa se transformó en algo feo.
Elena dejó caer una bandeja entera de copas. El cristal estalló contra el suelo. No lo notó. Estaba demasiado ocupada sonriendo. El chef François salió de la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron con algo parecido a aprobación. Y Preston Caldwell se levantó lentamente de su silla. Por primera vez esa noche parecía inseguro. Mercer se dirigió a la sala con una autoridad tranquila. Buenas noches a todos. Esta mujer es ahora la directora de Relaciones Globales con clientes de Mercer Global Partners. Está aquí esta noche como mi invitada personal y socia comercial. Se volvió hacia David Palmer. Confío en que eso no sea un problema. Por supuesto que no, señor Mercer. Lo que usted necesite. Miranda dio un paso adelante, desesperada. Señor Mercer, debo advertirle sobre esta mujer. Fue despedida esta noche. ¿Por qué? La voz de Mercer cortó como el hielo. ¿Por ayudar al señor Caldwell a cerrar un acuerdo de $40 millones? ¿Por hablar 6 idiomas mejor que nadie en este edificio? Por favor, dime exactamente por qué fue despedida. Estoy fascinado. La boca de Miranda se abrió, se cerró. No salió nada. Eso pensaba. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Una ráfaga de aire frío recorrió el restaurante. Entró una mujer, pequeña, anciana, pero irradiando una autoridad que hacía que el aire se volviera más pesado. Cabello plateado recogido con elegancia, abrigo Burberry, pendientes de perlas, ojos que lo habían visto todo y habían juzgado casi todo como insuficiente. Eleanor Whitmore, multimillonaria británica, una de las mujeres más ricas de Europa. 2 asistentes la seguían cargando maletines. La señora Whitmore recorrió el restaurante con la mirada, visiblemente molesta. Habló en alemán rápido con su asistente. El tono no era nada amable. El asistente se apresuró hacia Mercer, claramente nervioso. Señor Mercer, tenemos un problema. La intérprete habitual de la señora Whitmore tuvo una emergencia familiar. La agencia envió un reemplazo que hablaba alemán de manual, no alemán de negocios. Ella no quedó impresionada. ¿Dónde está ahora el reemplazo? La señora Whitmore lo despidió. Dice que solo trabajará con alguien que realmente entienda el idioma. De lo contrario, mañana regresa a Londres. $200 millones. A punto de irse por la puerta. Mercer miró a Daniel. Era ahora o nunca. Daniel dio un paso al frente. Se dirigió a la señora Whitmore en un alemán impecable. Registro formal. Tono respetuoso. Buenas noches, señora Whitmore. Mi nombre es Daniel Stevens. Me encargaré de la comunicación entre usted y el señor Mercer esta noche. Si algo no es de su agrado, por favor, hágamelo saber de inmediato. La señora Whitmore se detuvo. Se giró lentamente. Sus ojos agudos recorrieron a Daniel de arriba abajo. El uniforme mojado, el abrigo prestado, la calma segura. Respondió en alemán, poniendo a prueba su acento. ¿Dónde aprendió alemán? En Detroit, señora Whitmore. De un librero llamado Heinrich Braun. Fue profesor en la Universidad Ludwig Maximilian antes de jubilarse. La expresión de la señora Whitmore cambió. Heinrich Braun. Conozco ese nombre. Daniel asintió. Me enseñó bien. No solo el idioma, también la cultura, la precisión, el honor de cumplir la palabra. El silencio se extendió entre ellas. La señora Whitmore estudió el rostro de Daniel durante un largo momento. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Memoria. Luego, lentamente, apareció una pequeña sonrisa. Bien, hablemos de negocios. Ella caminó hacia el comedor privado. Daniel la siguió. Cada persona en ese restaurante observó cómo la camarera negra a la que habían descartado se alejaba junto a la mujer más poderosa de la sala. Preston Caldwell se dejó caer pesadamente en su asiento. Acababa de ver cómo la mujer a la que había despedido se convertía en la persona más importante del edificio. Y en algún rincón de su mente, una pequeña voz empezaba a susurrarle que había cometido un error terrible. El comedor privado era elegante, más pequeño, más íntimo. Una lámpara de cristal proyectaba una luz cálida sobre una mesa de caoba. Viejos cuadros cubrían las paredes. La señora Whitmore tomó asiento en la cabecera de la mesa. Posición de poder. Mercer se sentó frente a ella. Daniel permaneció de pie entre ambos. El puente. La señora Whitmore no empezó con negocios. Empezó con un interrogatorio. ¿Cuántos años tienes? La pregunta llegó en alemán. Cortante. Directa. 28.
Señora Whitmore, ¿cuál es su profesión? Hace 3 horas era camarera en este restaurante. Ahora trabajo para el señor Mercer. La señora Whitmore arqueó una ceja. ¿3 horas? ¿Tan rápido? La vida cambia rápido, señora Whitmore. A veces, en una sola noche. Algo brilló en los ojos de la mujer mayor. Reconocimiento. Un recuerdo. Luego pasó a los negocios. Los términos del contrato fluyeron en un alemán rápido. Lenguaje legal, cláusulas técnicas, estructuras financieras. Daniel tradujo. Pero no solo palabras. Tradujo significado. Está preguntando por la distribución de beneficios, explicó Daniela Mercer. Pero su verdadera preocupación es si priorizará los retornos trimestrales sobre una asociación a largo plazo. Quiere saber si están construyendo algo que perdure o algo que venderán rápido para obtener ganancias inmediatas. Dígale que estamos construyendo un legado. Daniel se volvió hacia la señora Whitmore y utilizó un proverbio alemán. El señor Mercer dice que no estamos construyendo algo efímero. Estamos construyendo algo para generaciones. Como dicen los alemanes, las cosas buenas llevan tiempo. La señora Whitmore asintió lentamente. La negociación continuó. Detalles técnicos, navegación cultural, traducción cuidadosa. En un momento, la señora Whitmore exigió una cláusula que Mercer no podía aceptar. Estaba a punto de rechazarla directamente. Eso no funcionará. Daniel lo detuvo. No diga que no directamente. En la cultura empresarial alemana es demasiado brusco. Ofrezca una alternativa. Preséntelo como colaboración. Se volvió hacia la señora Whitmore. El señor Mercer respeta profundamente su posición. Sugiere que exploremos un enfoque alternativo que logre el mismo objetivo y beneficie a ambas partes. ¿Podemos proponer algo? La señora Whitmore reflexionó un instante y luego asintió. El acuerdo se salvó. 2 horas de negociación, complejas, agotadoras. Finalmente el contrato estaba casi completo. Pero la señora Whitmore dejó la pluma sobre la mesa. Miró a Daniel con una expresión que no tenía nada que ver con los negocios. ¿Cuál es su apellido? Stevens. Señora Whitmore. Silencio. Silencio absoluto. El rostro de la señora Whitmore cambió. Su compostura se quebró. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Stevens? Sí. ¿Ocurre algo? La anciana no respondió. Sus ojos estaban húmedos. Necesitamos hablar en privado, dijo con la voz temblorosa. Solo usted y yo. Se levantó lentamente. Los demás, por favor, salgan. Mercer parecía confundido, pero no discutió. La sala quedó vacía, la puerta se cerró y Eleanor Whitmore miró a Daniel Stevens como si estuviera viendo a un fantasma de hacía 50 años. ¿Tu abuela? Su voz era apenas un susurro. ¿Se llamaba Ruth? Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabe el nombre de mi abuela? La señora Whitmore metió la mano en su bolso. Con manos temblorosas, sacó una fotografía. Vieja, descolorida, en blanco y negro. Una joven mujer negra estaba de pie frente a un pequeño edificio escolar. Un cartel detrás de ella decía, Stephens English Academy. Esta mujer me salvó la vida, dijo la señora Whitmore. Hace 50 años, en Nigeria. Extendió la fotografía. Daniel la tomó y dejó de respirar. Conocía ese rostro. Lo había visto todos los días durante los primeros 18 años de su vida. Era su abuela. La puerta estaba cerrada. Solo 2 mujeres en una habitación llena de 50 años de historia. La señora Whitmore sirvió té con ambas manos, un gesto de profundo respeto. Sus manos temblaron todo el tiempo. Entonces comenzó a hablar. En 1970 yo tenía 23 años. Joven, idealista, imprudente. Su voz sonaba lejana, perdida en los recuerdos. Acababa de graduarme en Cambridge. Mi padre quería que me uniera a su empresa naviera. Yo quería salvar el mundo. Así que me uní a una organización humanitaria y volé a Nigeria. Hizo una pausa. Fue justo después de la guerra de Biafra. Probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Murió 1 millón de personas, en su mayoría niños, por hambre. Daniel escuchaba en silencio. Estaba distribuyendo suministros en una aldea remota cuando nuestro convoy fue atacado. No eran rebeldes, solo hombres desesperados buscando cualquier cosa de valor. Se llevaron todo, golpearon a nuestro conductor y me dejaron al costado de un camino de tierra, con una pierna rota y una conmoción cerebral.
Las manos de la señora Whitmore apretaron su taza de té. Me arrastré hasta la aldea más cercana. La clínica me rechazó. No había suministros, no había dinero. Me senté afuera, en la tierra, sangrando durante 6 horas. Pensé que iba a morir. ¿Qué pasó? Ella pasó. La señora Whitmore empujó la fotografía hacia Danielle. Ruth Stevens, una maestra estadounidense que dirigía una pequeña escuela para niños locales. Ella misma no tenía nada, menos que nada, pero me vio tirada en la tierra y no siguió de largo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la anciana. Me llevó a su casa, me alimentó de su propio plato cuando apenas tenía suficiente para ella. Limpió mis heridas con agua que tenía que caminar 2 millas para recoger. Me dejó dormir en su cama mientras ella dormía en el suelo. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses. La voz de la señora Whitmore se quebró. 3 meses. Me cuidó como si fuera su propia hija. Me enseñó algo del idioma local. Me ayudó a contactar a la embajada británica. Organizó mi regreso a casa. ¿Y nunca volvió a verla? Lo intenté. Dios, cuánto lo intenté. Las palabras salieron como una confesión. Escribí cartas durante años. Volvían sin entregar. Regresó a Estados Unidos y desapareció. Contraté investigadores privados. Nada. Simplemente se había ido. La señora Whitmore se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la lluvia. Construí mi empresa, hice mi fortuna, y cada año, sin excepción, la busqué. Doné a todas las escuelas de Nigeria, con la esperanza de que se enterara y se pusiera en contacto. Nombré una biblioteca en Londres en su honor. Nunca dejé de buscarla. Ella nunca lo supo. Nunca supo nada de esto. Los hombros de la señora Whitmore temblaban, y cuando por fin tuve los recursos suficientes para encontrarla, ya había muerto. En 2015, 3 meses antes de que encontrara los registros correctos, se volvió hacia Danielle. Llegué demasiado tarde. Nunca pude darle las gracias. Nunca pude decirle que todo lo que tengo, la empresa, el dinero, la influencia, existe porque una desconocida decidió ayudar a otra desconocida en un camino de tierra en Nigeria. Caminó hacia Danielle, y entonces esta noche entras tú, hablando el idioma en el que conduzco todos mis negocios, con la misma forma de moverte que ella tenía, ayudando a personas que no lo merecen. Le tomó las manos. En el momento en que dijiste que tu apellido era Stevens, lo supe. La forma en que te mueves, cómo hablas, la bondad que llevas dentro, la fortaleza. Eres de su sangre, lo puedo ver. Danielle miró la fotografía de su abuela, una joven Ruth, erguida con orgullo frente a una escuela que había construido con nada más que determinación y amor. Nunca nos habló de usted. Así era Ruth, sonrió la señora Whitmore entre lágrimas. Nunca pidió reconocimiento. Nunca quiso nada a cambio. Cada cheque que logré enviarle a lo largo de los años volvió con la misma nota. ¿Qué decía? Pásalo adelante. La señora Whitmore caminó hasta su maletín. Le debo a tu abuela una deuda que jamás podré pagar del todo. No aceptó mi dinero cuando estaba viva. Pero tú... Sacó una chequera. Tú eres su legado, su sangre. Y esta noche, por fin, puedo hacer algo. Escribió rápidamente, arrancó el cheque y se lo entregó a Danielle. $500,000 para la cirugía de tu madre, para la educación de tu hermano, para ti. Danielle se quedó mirando la cifra. No puedo aceptar esto. Sí puedes y sí lo harás, dijo la señora Whitmore con firmeza. Esto no es caridad, es una deuda, con 50 años de retraso. Tu abuela me dio todo. Déjame devolverle algo a su familia. Danielle miró el cheque, la fotografía de la joven Ruth, y a esta multimillonaria, llorando que había buscado a su abuela durante medio siglo y que por fin lo entendía. Algunas cosas cierran el círculo. No siempre regresan a quien dio, pero regresan. Siempre. Tomó el cheque. Gracias, susurró, de parte de las dos. La señora Whitmore la estrechó en un abrazo. 78 años y 28 años, unidas a través de 5 décadas por una mujer que eligió la bondad en un camino de tierra en África y cambió el mundo sin llegar a saberlo jamás. La puerta del salón privado se abrió. Danielle y la señora Whitmore salieron. Ambas tenían los ojos enrojecidos.
Ambas se mantenían erguidas. La señora Whitmore se dirigió de inmediato a Mercer. El acuerdo está firmado, cada cláusula. Pero tengo una condición. Dígame, señaló a Daniel. Ella manejará mi cuenta personalmente. Nadie más. Nunca. Mercer asintió. Hecho. El restaurante había estado observando, esperando, susurrando. Entonces Preston Caldwell dio un paso al frente. Algo en él había cambiado. La arrogancia se había desinflado. Los hombros le caían. Parecía mayor, más pequeño. Le debo una disculpa. Daniel no dijo nada. Por lo que dije antes, por las cosas que le llamé, no pudo mirarla a los ojos. Me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me miró y no vio nada digno de respeto? Preston no tuvo respuesta, pero Daniel sí. No me recuerda, ¿verdad? ¿Recordarla? Nos acabamos de conocer esta noche. No nos conocimos, pero usted ha afectado mi vida más que casi nadie. Dio un paso más cerca. Detroit, diciembre de 2015. Caldwell Electronics. Cerró la fábrica 3 días antes de Navidad. 2,000 personas perdieron sus empleos. El rostro de Preston se quedó blanco. Lo anunció en una pantalla de video. Ni siquiera vino en persona. Dijo, la Junta, bajo el liderazgo de Preston Caldwell, ha determinado que la consolidación es necesaria. Su voz era firme, no enojada, solo verdadera. En tercera persona, como si usted no fuera responsable, como si fuera otra persona la que estaba destruyendo 2,000 familias justo antes de las fiestas. Mi madre trabajó allí 18 años, Grace Stevens, supervisora de línea. Tenía 45 trabajadores a su cargo. Nunca faltó un solo día. Preston se dejó caer en una silla. Usted firmó 2,000 cartas de despido. No leyó ni un solo nombre. Mi madre era el número 1847. Él bajó la cabeza. Perdió su trabajo y luego su seguro médico. La afección cardíaca que tiene ahora podría haberse detectado hace años, tratada antes de volverse crítica, pero no podía pagar controles sin seguro. Daniel se colocó frente a él. Esta noche me llamó demasiado tonta para servirle, pero nunca me vio. Igual que nunca vio a esas 2,000 personas. Éramos números en una hoja de cálculo, costos que había que recortar. ¿Qué puedo hacer? Su voz se quebró. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puede. 10 años se han ido. No puede devolverlos. Entonces, ¿qué quiere de mí? Recuerde este momento. La próxima vez que quiera despreciar a alguien por cómo se ve o por dónde trabaja, recuerde esta noche. Recuerde que casi destruye a alguien extraordinario solo porque no se molestó en verla. Se dio la vuelta. Mercer habló entonces. Preston, una cosa más. Su subgerente, Miranda, le dijo que Daniel era una amenaza de seguridad, que espiaba para la competencia. Preston alzó la vista. Ella mintió. Estaba celosa. Preston se volvió hacia Miranda. ¿Es verdad? Miranda balbuceó. Yo solo pensé, está despedida. Fuera. Miranda agarró su bolso y salió corriendo. El drama se disipó. Elena se adelantó y abrazó a Daniel. Lo lograste. De verdad lo lograste. Pero Daniel vio algo en los ojos de Elena. Una tristeza bajo la alegría. Elena, ¿qué pasa? Nada. Esta noche es tuya. Dímelo. El rostro de Elena se desmoronó. Mi mamá en México. Lo mismo. El corazón. $60,000 para la cirugía. He estado enviando dinero desde hace 2 años, pero... Daniel miró el cheque en su mano. $500,000. Suficiente para salvar a su madre, pagar la universidad de Kevin, cambiar toda su vida. Podría quedárselo todo. Nadie la culparía. Pero oyó la voz de su abuela. Pásalo adelante. Sacó un bolígrafo, escribió en el reverso del cheque y luego lo rompió con cuidado. Le entregó una parte a Elena. ¿Para tu mamá? Elena lo miró, incrédula. Daniel, no, esto es tuyo. Mi abuela salvó a una desconocida hace 50 años con nada más que bondad. No pidió nada a cambio. Daniel sonrió entre lágrimas. Yo solo continúo lo que ella empezó. Elena se desplomó en sus brazos, sollozando. La señora Whitmore observó la escena y luego habló. ¿De verdad eres la nieta de Ruth? Se volvió hacia su asistente. Escriba otro cheque. $100,000 para la señorita Elena Vázquez, para la cirugía de su madre. Elena no pudo hablar.
Solo se aferró a Daniel como a un salvavidas. Y todos en ese restaurante lo entendieron. Esto no trataba de idiomas, no trataba de dinero, trataba de quién elegimos ser cuando tenemos todas las razones para elegir otra cosa. Mercer pidió atención. El restaurante quedó en silencio. Esta noche presencié algo que nunca olvidaré. Miró a Daniel. Una mujer fue humillada públicamente, llamada demasiado tonta para servir, despedida basándose en mentiras. Dejaron que se quedara bajo la lluvia, sin nada. Hizo una pausa. Y entonces volvió a entrar. Cerró un acuerdo de $200 millones. Reunió a dos personas separadas durante 50 años y regaló la mitad de su fortuna para ayudar a una amiga. Él sonrió. Daniel Stevens aprendió 7 idiomas con libros de biblioteca y con vecinos inmigrantes. No tiene título universitario, ni credenciales, ni un linaje prestigioso. Hoy es la directora de Relaciones Globales con clientes en Mercer Global Partners. Y en mis 30 años de carrera nunca he hecho una contratación mejor. Un aplauso estalló entre el personal, los comensales, incluso Preston, sentado solo, aplaudiendo lentamente. Un mes después, la oficina de Daniel en el piso 47 tenía vista al lago Michigan. Sobre su escritorio estaba el diccionario, restaurado profesionalmente, con la letra de su abuela preservada para siempre bajo vidrio de archivo. En la pared colgaba la fotografía de Ruth, tomada en Nigeria. A su lado, una carta enmarcada de la señora Whitmore y una foto nueva. Daniel y Elena, abrazadas, ambas sonriendo. En menos de 3 meses, Daniel cerró acuerdos en 4 continentes. Cada idioma que había aprendido en su vecindario se convirtió en un puente hacia un nuevo mercado. Su madre, Grace, tuvo una cirugía exitosa. Ahora está libre de cáncer y trabaja como voluntaria en una clínica de salud comunitaria. La madre de Elena también se recuperó. Elena está estudiando para ser enfermera. Kevin fue aceptado en Northwestern con una beca completa. Estudia lingüística. Dice que su hermana lo inspiró. La iniciativa lingüística Ruth Stevens, el fondo de becas que creó Daniel, patrocinó a 23 estudiantes en su primer año, todos de comunidades desatendidas. No todos con títulos, todos con talentos que el mundo casi pasa por alto. Pero esto es lo más importante. Daniel regresó al Meridian, esta vez como invitada. Se sentó en la misma mesa de la esquina donde una vez se sentó Preston, donde él la llamó demasiado tonta para atenderlo. Elena la atendió, sonriendo de oreja a oreja. Así que así vive la otra mitad. Todavía se siente raro. Sigo queriendo recoger los platos. Un joven camarero negro se acercó, nuevo, nervioso, quizá de 19 años. Tropezó al explicar los platos especiales. Daniele le sonrió con suavidad. No te pongas nervioso. Yo era tú hace un año. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella deslizó una tarjeta de presentación hacia él. Llámame. Puede que tenga una oportunidad para ti. Él la tomó con manos temblorosas. Fue entonces cuando ella notó en el bolsillo de su delantal un diccionario español-inglés gastado, con las esquinas dobladas, sujeto con cinta adhesiva, igual que el suyo. Sonrió. El ciclo continúa. Hay personas a tu alrededor esperando ser vistas. El barista que memoriza tu pedido, el conserje que cita filosofía, el camarero que habla 7 idiomas. No están esperando a que un multimillonario los descubra. Están esperando a que alguien haga la pregunta correcta, a que mire más allá del uniforme y vea a la persona que hay debajo. Así que hoy, pregunta. Pregunta a la persona invisible qué sabe, qué sueña, qué libro lleva en el bolsillo. Podrías cambiar una vida, quizá incluso la tuya, porque el talento no pide permiso. Solo espera a que alguien lo escuche. Detrás de cada titular hay una historia humana. En